Vamos a empezar entonces este 24º encuentro, poniendo todo en manos de María, poniéndonos nosotros sobre todo en manos de ella, estos 3 días, a la Reina de todos los santos vamos a darle nuestros corazones y nuestros pensamientos. Unas palabritas nada más, fundamentalmente para justificar la ausencia lamentable del doctor y muy querido amigo Mario Caponetto, que estaba previsto que estuviera con nosotros, que diera la apertura. La verdad que a él lo contrarió, le dolió muchísimo, me consta. Primero, tener que decirme hace 3 días, que realmente no podía más. Hemos tenido el homenaje a Jordán Bruno Yenta, su suegro, hace 3 días atrás. Tuvo que venir a Buenos Aires y como él reside en Mar del Plata, bueno, tuvo que volver. El caso es que volvió, tuvo un tema de salud y le fue imposible lo que teníamos pensado como segunda posibilidad, que era que nos ofreciera la conferencia en forma virtual. Para no defraudar al público nos pareció justo, y aparte nos parecía que había un bache grande en este encuentro si no había una conferencia específica sobre Santo Tomás. Si bien el padre Carlos se va a referir también a él, gracias a la generosidad de Cristian Iglesias y el Centro Piper de Mar del Plata, vamos a ofrecer una conferencia de hace poquitos meses que dio Mario acerca de justamente el espíritu de la teología tomista. Esto para justificar este cambio lamentable. En cuanto a la justificación del encuentro de este año, del tema de este año, ¿por qué amor y verdad? Empezamos con una cita de la primera carta de San Juan. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto como telón de fondo. San Pablo a los Efesios, por otro lado, exhorta: no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión. Nosotros hemos titulado este encuentro Amor y verdad, no a secas, sino en tiempos de definiciones. La definición es una palabra que provoca en muchos ambientes un escozor hasta decir basta. Solo la palabra definición molesta. Y la realidad es que algunas acepciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia para este término son: ¿qué es una definición? Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Es decir, explicación, descripción. Una definición, por tanto, es una proposición o un conjunto de proposiciones que exponen de manera unívoca y con precisión la comprensión de un concepto. Otra acepción que se da es decisión o determinación de una duda, pleito o contienda por autoridad legítima. Huelga entonces aquí decir que la sinodalidad que pretenden imponer algunos que quieren vendernos una nueva iglesia, y que no es tal, no se condice con semejante pretensión de claridad, porque la función de la autoridad es precisamente gobernar, delimitar, establecer quién va por aquí o quién por allá, y también se delimita cuando se define. Porque si se desconoce la naturaleza de las cosas y de los seres, no se los puede guiar, mucho menos educar. Yo no puedo montar una vaca y pretender guiarla como un BMW, ni puedo tampoco subirme a un auto y pensar que es un ciervo. Es decir, yo no puedo conducir algo
si previamente no sé qué es ese algo? No puedo tomar un vaso de agua de la misma manera que me tomo un vaso de lavandina o de veneno. Tengo que saber qué es lo que tomo. Para los actos más pequeños, más vanos, necesito definir permanentemente, necesito tener claridad para conducirme en mi vida de todos los días y en mi vida fundamentalmente moral. Es también otra definición de la palabra definición, capacidad que tiene un instrumento óptico, una película fotográfica o una pantalla de televisión de reproducir imágenes con nitidez. Por ejemplo, decimos un televisor de alta definición. El recurso a lo visual no es gratuito. ¿Por qué? Porque la definición, por su íntima relación con la verdad, se vincula por medio de esta con la luz. Y tenemos que recordar acá que desde tiempo inmemorial el hombre siempre ha identificado la luz con la verdad en todas las religiones. Y las tinieblas se identifican siempre con el error y con la mentira. Y por lo tanto, la indefinición conduce a las tinieblas, conduce a la mentira. El horror por la definición que domina nuestra época, entonces, debemos leerlo no solo desde un punto de vista sociológico, sino fundamentalmente metafísico y teológico. Incorporamos entonces una cita de Jordán Bruno Ollenta, porque este año conmemoramos el 50 aniversario de su martirio, en el que él en Opción Política del Cristiano señala: la influencia ambiental, escolar y universitaria en boga, más la acción cotidiana de los medios de difusión y propaganda, configuran una mentalidad ideológica de neto cuño liberal marxista que confunde y extravía. La verdad es lo que es. Las esencias y su orden natural es lo primero que existe en la realidad. La ideología, en cambio, desconoce a las esencias y sus jerarquías naturales. Es un esquema mental prefabricado y abstracto que se elabora sobre base de lo accidental. Se empieza por el final. En teología, por ejemplo, se pretende empezar por lo último, que es lo pastoral. En medio de la neblina de las ideologías, la dictadura del relativismo y las sinodalidades ambiguas, urgen entonces las definiciones más que nunca para no convertir en Babel un pretendido diálogo en que la comunicación real se torna imposible porque no se comparten los mismos códigos de referencia. Y a lo largo de las últimas décadas hemos visto acentuarse cada vez más la confusión, la desazón, el desánimo y a veces hasta la pérdida eterna de muchas almas como consecuencia del desdibujarse sobre todo estos dos términos tan caros, tan esenciales a la vida humana, el amor y la verdad, que han de ser como los carriles por donde transcurre toda nuestra vida, todas nuestras decisiones. Sigue Jordán Bruno Ollenta diciendo: la conquista de un pensamiento verdadero y libre exige en el cristiano un examen crítico de las ficciones mentales que parcializan o distorsionan su visión de la realidad. Es el camino obligado de su liberación que le permitirá restablecer el orden natural del ser en la verdad y obrar en consecuencia. Como el agua y el aire del alma, pues toda corrupción de uno o del otro conduce al envenenamiento o a la asfixia. En la confusión de pretendidas verdades múltiples se produce necesariamente un divorcio entre los pueblos y aún más la ruptura en lo más íntimo de cada una de nuestras almas. Sigue Ollenta en la obra El filósofo y los sofistas diciendo: la crítica negativa de las esencias, de las formas y de los tipos fijos es la más sutil y extrema manera de negar a Dios, al Dios trascendente, vivo y personal de la creación. Desconocer o repudiar las esencias es negar el sello de Dios, su presencia soberana en las cosas,
es negar la mente divina donde son antes que en la existencia natural. Fin de la cita. En cuanto al amor, está a la vista el daño irreparable también que produce el manoseo y perversión del término cuando se lo utiliza como sinónimo de egoísmo o de puro placer sensible, bajo el imperio de la mentira. La ideología de género ha tomado ya proporciones inimaginables, creciendo incluso hasta consecuencias impensadas hace unas décadas por los primeros apologetas de la degeneración. Porque no se trata ya de un ejercicio de imaginación exaltada, sino de un explícito odio a la creación divina, y por eso sus defensores se retuercen cuando se esgrime como un conjuro la sola mención al Génesis. La inquina contra la criatura predilecta del Creador es razonable, digamos, porque esta criatura ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios, y el mono de Dios no lo tolera. Hay que tener muy presente que en la raíz de la ideología de género está fundamentalmente la rebelión y el desprecio a la encarnación, que es el eje y motivo del non serviam luciferino. En cuanto a la criminal oposición dialéctica que se pretende entre el amor y la verdad, de lo que se ocupó bastante Benedicto ya desde el comienzo de su pontificado, aún pasa esto incluso entre las mismas filas del catolicismo. Señalaba justamente el Papa Benedicto XVI que se ha de buscar, encontrar y expresar la verdad en la economía de la caridad, pero a su vez se ha de entender, valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad. De este modo, no solo prestamos un servicio a la caridad, que es el verdadero sentido del amor, sino que contribuiremos a dar fuerza a la verdad, mostrando su capacidad de autentificar y persuadir en la concreción de la vida social. Caritas in veritate. Es decir, solo Cristo nos ofrece en la revelación de sí mismo la asociación de estos dos términos como un eje diamantino, como una consigna de fuego y como el sol que disipa todas las nubes. A él hemos de volver la mirada como una respuesta necesaria una y mil veces en todas las circunstancias en que se nos pide una opción, una respuesta, teniendo en cuenta sobre todo que no existe disyunción posible entre la vida y entre el amor y la verdad, y mucho menos una oposición, y que todo intento de presentarlas como opuestas debe ser rechazada categóricamente como una trampa del padre de la mentira. Porque así como no hay mayor caridad que procurar un crecimiento en la verdad, no se puede servir a la verdad despojándola del amor caridad. Si Deus caritas est, no podemos. Y esta, entendida rectamente en todos los órdenes del quehacer humano, es la única forma de poder entender una vida moral íntegra, plena. Así nos lo recordaba el Papa. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es síntesis de toda ley. Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo. No solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, un pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como son las relaciones sociales, económicas, políticas. Todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella y a ella tiende todo. La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza. Fin de cita. Por esta razón, en este encuentro no nos podemos limitar al tema filosófico ni lingüístico, sino también a ciertas cuestiones políticas. Esa es la razón por la que hemos incluido una conferencia sobre economía, otras sobre lingüística, otras específicas sobre política, porque se relacionan íntimamente. Por ese motivo también nos ocuparemos de la justicia, porque como señalaba Allenta, la única opción política debe ser el reino de Cristo en el alma y en la ciudad.
No caben los términos medios, ni transigencia, ni concesión, ni componenda en nada. Su lenguaje y sus acciones sí, sí y no, no. Esta es la conducta que nos dicta la virtud prudencial, informada y realizada por la caridad. Por esa razón, no hay otro modo de llegar a la vida verdadera que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo, cuando se refería a la vida filosófica y política. Finalmente, pues, el signo de la cruz, que es la brújula, es la representación gráfica de esta conjunción sagrada entre el amor y la verdad, siempre en la cumbre. Y nuestra vida, si anda en pos de ella, debe aprender a tañer como las campanas, arrastrando a todas las almas que nos rodean hacia el Verbo. Amor y verdad, dice Benedicto XVI, son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para nosotros. En Cristo la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo es la verdad. ¿Cuántas veces defraudamos a nuestro prójimo pensando que por amor tenemos que permitirles que vivan en la mentira? Y es una mentira ese amor, y es una mentira esa amistad que transige con el padre de la mentira para condenarlos. No podemos dejar de decir la verdad si verdaderamente amamos. Y por eso cada encuentro con la verdad debe tener un sentido apologético, como ha enseñado el padre Julio Membiel, para quien, en palabras de Alberto Caturelli, pensar era entrar en combate espiritual, ya que combatía por la verdad, por amor al prójimo. Y es la única forma de combatir por la verdad. Trataremos entonces en estos días de desmalezar rumbos para no extraviar la senda entre los diversos quehaceres de la vida católica. Observaremos los ámbitos donde más se ha producido un quiebre y un obstáculo para comprender esa sintonía tan querida, señalando los errores más frecuentes, profundizando la recta doctrina y sobre todo animando los corazones a no bajar nunca, jamás, las banderas en la prosecución del buen combate. No estamos solos. Y esto lo tenemos que decir a los gritos en el día de hoy particularmente. Tenemos que exigirnos vivir más plenamente la comunión de los santos, por nosotros y por todos los que dependen o dependerán algún día de nosotros. Tenemos que vivir la comunión de los santos y hasta creo que nos lo tenemos que preguntar en examen de conciencia. ¿Hasta dónde verdaderamente nuestra fe es tal? ¿Hasta dónde verdaderamente estamos en consonancia con el primer mandamiento, viviendo la comunión de los santos? No es casual que la fecha de este encuentro coincida con estas fiestas de hoy todos los santos, mañana nuestros difuntos. Son celebraciones que nuestra Madre Iglesia nos coloca para vivir precisamente más intensamente la comunión de los santos, recordando que ya han llegado muchos, ya están ahí, ya llegaron a la meta, es real, se puede. Y que hacen guardia sobre los luceros para iluminarnos con su ejemplo. Y que por otro lado nuestros queridos difuntos van también adelantados por esa senda y tenemos que pensar en ellos más frecuentemente. Tenemos que darle más, duplicar, triplicar el valor de cada uno de nuestros sacrificios pensando en ellos para que lleguen antes, para que llegando cuanto antes nos ayuden a nosotros también a seguir caminando. Insisto, no estamos solos. Amor y verdad se conjugan y triunfan en el Verbo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Arriba los corazones. Bueno, Guillermo de Tocco, que es el biógrafo de Tomás de Aquino, autor de una obra que se llama Historia
de la historia de Santo Tomás, describe los comienzos del magisterio del hermano Tomás, como lo llama, en la Universidad de París como bachiller sentenciario. Esto ocurre hacia el año 1252. Describe ese inicio del magisterio parisino de Tomás con las siguientes palabras que voy a transcribir. Dice Guillermo de Tocco: en sus lecciones introducía nuevos artículos, resolvía las cuestiones de una nueva forma, más claramente y con nuevos argumentos. En consecuencia, los que le oían enseñar nuevas tesis y tratarlas con nuevo método, no podían dudar de que Dios lo había iluminado con una luz nueva. Pues, ¿se puede enseñar o escribir opiniones nuevas si no se ha recibido de Dios una nueva inspiración? Lo primero que llama la atención en este párrafo es la insistencia de Tocco en señalar la novedad de Santo Tomás. De hecho, la palabra nueva, nuevo, aparece 8 veces en un párrafo de apenas unas pocas líneas. Si bien algunos autores han cuestionado la objetividad de Tocco, cuya biografía de Santo Tomás con alta frecuencia cede más a una exaltada geografía que una documentada y serena objetividad histórica. Sin embargo, no debemos por eso engañarnos. Sea como fuere, Tocco apunta a algo que es históricamente cierto. La enseñanza teológica de Tomás de Aquino constituyó en el siglo XIII una auténtica novedad. Una novedad respecto de cómo se venía enseñando la Sagrada Teología hasta ese momento en las universidades medievales. Ahora bien, para una adecuada comprensión de este hecho, y a fin de evitar equívocos, se hace necesario examinar atentamente en qué consistió propiamente esta novedad. Y adelantándonos a lo que vamos a decir, diremos que no fue una novedad disruptiva, no fue una ruptura con lo anterior. La novedad de Santo Tomás nada tiene que ver con lo que hoy nosotros entendemos por novedad, ni con este desenfrenado afán de novedades que caracteriza el pensamiento de nuestros días. Por el contrario, fue una novedad en perfecta continuidad con todo lo anterior. Por eso resulta necesario detenernos a considerar cuál fue el espíritu que alentó la gran tarea teológica que llevó a cabo el doctor Angélico. Y de eso vamos a ocuparnos. ¿En qué consistió esta novedad? ¿Cuál fue el espíritu que la alentó? Santo Tomás no emplea con demasiada frecuencia el término teología, y no siempre lo hace para referirse a la enseñanza de lo que hoy nosotros conocemos como teología. De hecho, la palabra teología es uno de los nombres con que Santo Tomás designa la metafísica. La denominación más frecuente, en cambio, que encontramos en los escritos tomistas, es la expresión sacra doctrina. Esta expresión sí designa formalmente todo cuanto de estrictamente teológico encontramos en la obra de Santo Tomás. De entrada conviene precisar que esta sacra doctrina, que también se la conoce con otros nombres, sacra página,
Sacra Escritura, doctrina cristiana, Sacra Eruditio, etc., y otras expresiones equivalentes, en esencia era la enseñanza de la fe cristiana tal como ella se halla contenida en las Sagradas Escrituras, en vista de la salvación de los hombres. Comprendía además no solamente la enseñanza, sino que se extendía también a la apologética y a la predicación. Esta enseñanza, que también se llamaba doctrina, presuponía siempre un acto magisterial que consistía en una transmisión, una tradición. Y en mérito de su contenido, que era nada menos que las cosas referidas a Dios, se la adjetivaba como sacra. La denominación sacra doctrina no correspondía a nada original en Santo Tomás, sino que él la tomaba de lo que en ese momento era el uso corriente en su tiempo. Sin embargo, Tomás, como ya hemos adelantado, de la mano de Tocco, estaba llamado a renovar de tal modo esta doctrina sagrada que después de su paso, esta expresión adquirió un sentido realmente distinto. Y para entender esto, este cambio, esta evolución, es preciso referirnos, siquiera brevemente, a cómo era la enseñanza de la Sagrada Teología en la época de que Santo Tomás inicia su magisterio. Desde el siglo anterior, siglo XII, toda la doctrina teológica se hallaba contenida en las célebres sentencias, a cuya lectura y exposición estaba a cargo de un docente que se llamaba bachiller sentenciario. Santo Tomás ejerció este oficio de bachiller sentenciario en la Universidad de París, quedaba reducida esencialmente la enseñanza de toda la teología, es decir, comentario de estas sentencias. ¿Qué eran estas sentencias? Estas sentencias eran colecciones de textos extraídos de los escritos de los santos padres y constituían una preciosa herencia de la patrística, tanto la griega como la latina. El problema que en su momento plantearon estas sentencias es que los escritos de los padres distaban de ser concordantes entre sí y a veces exhibían no solo diferencias, sino también algunas contradicciones. Por lo tanto, se impuso, y esta fue la gran tarea de los teólogos del siglo XII, la necesidad de comparar esos escritos, de clasificarlos y de procurar armonizarlos, no solamente entre sí, sino sobre todo con los dogmas revelados de nuestra fe. Y fue en el contexto de esta tarea de armonización, de sistematización de los textos patrísticos, que surgieron tres elementos fundamentales que signarían la vida universitaria del siglo XII y, por supuesto, después la del siglo XIII. La primera cuestión que surgió fue la quaestio. Primer elemento que surge, la quaestio, la cuestión. La cuestión plantea un problema. A la cuestión siguió después la disputatio, la disputa, que fue el método científico corriente en las universidades medievales del siglo XII y XIII y aún XIV. La quaestio y la disputatio, como su nombre lo indica, consistían en plantear y debatir las dificultades que los textos patrísticos ofrecían en orden a buscar soluciones. Estas soluciones, y aquí aparece el tercer elemento, quedaban reflejados en lo que se llamaba la sentencia. Una vez planteada la cuestión, establecida la disputatio, finalmente llegaba la sentencia. ¿La sentencia qué era? Era no algo que aludía directamente a los escritos patrísticos, sino a la interpretación que hacían los grandes maestros que antes habían disputado y debatido.
En realidad, lo que se conoció con el nombre de sentencia durante el siglo XII fue una suerte de explicación razonada de la Sagrada Escritura a la luz de la patrística. Las sentencias eran un verdadero edificio, en el que el cimiento era la autoridad, los argumentos hacían las veces de paredes, y las soluciones y las razones coronaban a modo de techo. La metáfora del edificio pertenece a un autor de la época, Pero de Capua, quien decía que en la casa de Dios la autoridad se propone como cierta, la argumentación o cuestión se discute y la solución o razón ilumina y clarifica. En toda esta lenta tarea de elaboración de las sentencias tuvo una gran influencia el pensamiento de San Agustín. Es un hecho conocido que entre todas las sentencias que se escribieron en el siglo XII, sobresalió de modo particular y fue adoptado como texto oficial en las universidades el célebre Liber Sententiarum de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo era un agustiniano que llegó a ser obispo de París, un gran teólogo en su momento, y todo el libro de él, el libro de la sentencia, Liber Sententiarum, exhibe una neta influencia de San Agustín. Esta obra fue, como dijimos, la más característica y la de mayor importancia dentro del género de las sentencias. Y su exposición y estudio, como dije antes, representaba toda la enseñanza teológica en el tiempo de Santo Tomás. Conviene, por lo tanto, aunque sea brevemente, que nos detengamos un poco en esta obra, el libro de la sentencia de Pedro Lombardo. Y vamos a alterarnos en el prólogo. En ese prólogo, Lombardo sostiene que lo mueve el vivo deseo de poner en el depósito de las riquezas del Señor, depósito de las riquezas, ese depósito de las riquezas él lo denomina con un término un poco extraño en nuestros oídos hoy, gasofilacio le dice. ¿Por qué? Porque la palabra gasofilacio es la unión de un vocablo persa, gasu, que quiere decir riquezas, que vale a la divitia latina, y el verbo filazo, el verbo griego filazo, que quiere decir conservar. Bueno, dice entonces Lombardo en el prólogo que lo que lo mueve a él es contribuir a ese depósito de las riquezas con algo de su propia indigencia y pobreza. Y escalar arduas cimas, dice, arduas cimas, confiando en el auxilio divino. Su propósito es proteger nuestra fe contra los hombres carnales, dice en otro párrafo del prólogo, embrazando el escudo de la torre de David y sin oponerse, siguiendo en esto a la palabra de Agustín, a los deseos de los hermanos estudiosos que pedían insistentemente ser ayudados en Cristo con la pluma y la lengua por medio de estudios dignos de alabanza. Todo esto, concluye el prólogo de Lombardo, a la manera de un carro movido por la caridad. Esto es más o menos en síntesis lo que dice el prólogo de Lombardo. Y hacia el final de ese prólogo, Lombardo deja bien en claro que su propósito es reunir en un volumen relativamente breve la sentencia de los padres, sentencias en el sentido que hemos dicho, no los textos directos de los padres, sino la interpretación hecha por los maestros a partir de los textos patrísticos, a fin de facilitar la tarea del investigador, evitando de este modo que el investigador se ve obligado a acudir a multitud de textos
y ofrecer una colección abreviada de esas sentencias sin mayores esfuerzos. Muy bien, cuando uno lee este prólogo, la primera impresión que tiene es que estamos en presencia de un hombre, un teólogo, urgido por la caridad, animado del santo y ardiente propósito de proclamar la fe y de defenderla en total fidelidad a la herencia recibida, y dice algo interesante: sin traspasar los confines paternos. Y cita un texto de la Escritura, Proverbios, capítulo 22, versículo 28, que dice: no traspases los límites que trazaron tus padres. Esto es, no salirse nunca de las propias enseñanzas de los padres, en este caso de los padres de la iglesia. Porque por más elaboración que hubiera, más diputación, por más cuestiones que se plantearan, en definitiva, todo tenía que ser en fidelidad con lo establecido por los padres de la iglesia. Por otra parte, también resulta claro que la intención de Lombardo era facilitar el acceso a las fuentes patrísticas a quienes iniciaban en los estudios. Tampoco cabe abrigar dudas respecto del carácter evidentemente teológico de la materia, toda vez que se funda en la revelación y en los escritos de los padres, sin perjuicio de que a veces se puedan encontrar en el texto de Lombardo algunas cuestiones de carácter filosófico. Al considerar entonces la obra de Lombardo, y con ella la de todas las sentencias en general, surgían en aquella época, y esto va a ser en definitiva lo que va a dar pie a Santo Tomás para la renovación o la novedad de su enseñanza teológica, surgían dos preguntas. La primera, la Sagrada Doctrina, tal como venía expuesta en las sentencias, ¿es una ciencia en el sentido estricto de la palabra? Se trata de una ciencia. Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿y qué papel juega la filosofía en el desarrollo de esta Sagrada Doctrina? Estas son dos cuestiones sobre las cuales va a girar, vamos a ver enseguida, la novedad que Santo Tomás introduce en la enseñanza de la teología de su tiempo. Santo Tomás, como sabemos, escribió un extenso comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. De hecho, este comentario de Santo Tomás a la sentencia de Pedro Lombardo constituye su primera gran obra sistemática. Una obra, digamos, de paso juvenil. Santo Tomás no llegaba a los 30 años cuando redactó las sentencias, el comentario de las sentencias, que lo hizo durante 3 años, coincidiendo con su actividad de bachiller sentenciario en la Universidad de París. Es un extenso comentario. Cuando leemos este comentario, observamos que tras comentar el prólogo de Lombardo, Santo Tomás antepone, después de comentar el prólogo, Santo Tomás, antes de entrar en materia, es decir, antes de entrar a comentar el texto de Lombardo, a quien llama el maestro, magister, antepone una cuestión preliminar. Una cuestión preliminar. ¿Y esa cuestión preliminar en qué consiste? Bueno, oigamos al mismo Santo Tomás. Dice Santo Tomás, repito, antes de entrar en el comentario específico del texto de Lombardo. Dice, para la evidencia de esta sagrada doctrina, de la que se trata en el presente libro, se investigan 5 cosas. Primero, su necesidad. Segundo,
supuesto que sea necesaria si es una o más de una. Tercero, si es una, se indaga a su vez si es práctica o especulativa. Y si es especulativa, si es una sabiduría o es ciencia o entendimiento. Y en cuarto lugar, cuál es el sujeto de la Sagrada Doctrina, y en quinto lugar, cuál es su modo. Algo así como lo que diríamos hoy el método. Bueno, cuando uno lee este texto, repito, antepuesto al comentario específico del texto de Lombardo, se advierte fácilmente que el enunciado de estas 5 cuestiones, que van a constituir los 5 artículos en lo que consiste esta cuestión preliminar, corresponde a lo que podríamos llamar un planteo epistemológico. Es decir, la Sagrada Doctrina se pregunta por sí misma, ¿qué es? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Y si es una ciencia, ¿qué clase de ciencia es? ¿Es una o es múltiple? Todas cuestiones que hacen a un planteo realmente epistemológico. De hecho, si nos atenemos a este texto, Santo Tomás no daba por supuesto que sus oyentes supieran a ciencia cierta qué era la Sacra Doctrina. Al contrario, él pensaba que era necesario dilucidar el carácter y la naturaleza de esta Sagrada Doctrina. Y lo que interesa destacar es que semejante planteo resulta por completo ajeno al texto de Lombardo. No hay en el texto de Lombardo ni el menor asomo de una inquietud parecida. Primera, entonces, novedad. Va a haber otras novedades respecto del comentario de la sentencia. Por ejemplo, en un texto de cepa netamente agustiniana, Santo Tomás va a introducir la filosofía de Aristóteles. Pero acá la primera novedad surge ya de entrada. Santo Tomás hace un planteo de carácter epistemológico que estaba absolutamente por fuera de la intención del maestro Lombardo. Y la novedad de la teología tomista consistió precisamente en esto, en asumirse como un saber científico en el estricto sentido del término. La ciencia se constituye partiendo de principios primeros a partir de los cuales se extraen las conclusiones. La Sacra Doctrina es en consecuencia una ciencia. Bueno, la respuesta afirmativa a esta pregunta es la que la Quinate va a dar. Ya en esa primera cuestión preliminar, en el comentario de la sentencia, ya vamos a encontrar allí respuesta respecto de este, llamémoslo, planteo epistemológico. El texto de la cuestión primera del comentario de la sentencia contiene un rico material al respecto, pero es evidente que la madurez del pensamiento de Santo Tomás en este tema no lo vamos a encontrar plenamente como en la cuestión primera o cuestión preliminar del comentario de la sentencia, sino que lo vamos a encontrar en su obra magna, en su obra de madurez, en la Suma de Teología. Que como todos sabemos, en la Suma de Teología, antes de iniciar el estudio de la Sagrada Teología, Santo Tomás introduce esa célebre cuestión primera sobre la Sagrada Doctrina. Bien, vamos entonces a analizar brevemente, vamos a ver los elementos fundamentales de esta célebre cuestión primera de la Suma de Teología. Cuestión que ha dado mucho que hablar y sobre la cual existen estudios muy eruditos
Nosotros en el marco de esta ponencia vamos a ir a lo nuclear, a lo esencial. Hay un consenso unánime entre los autores tomistas que esta cuestión primera contiene en su máxima precisión y madurez el pensamiento de Tomás de Aquino acerca del carácter científico de la Sacra Doctrina. Por lo cual su estudio y su lectura siempre adquieren interés. La Suma de Teología se inicia con un breve proemio, en el que el Aquinate manifiesta su intención de exponer, con la confianza puesta en el auxilio divino, brevemente, todo lo concerniente a la Sagrada Doctrina. Ya en ese prólogo ya aparecen algunos indicios de novedad. Por ejemplo, Santo Tomás dice, haciendo una cierta crítica, muy respetuosa por supuesto, del modo como se enseñaba la Sagrada Teología, que era necesario abreviar las cuestiones, porque muchas veces, como la Sagrada Teología no se exponía de un modo sistemático, sino siguiendo el hilo de los textos comentados, se caía con mucha frecuencia en repeticiones innecesarias, las cuales, dice, producían cierto tedio en los oyentes. Entonces él se propone un modo más breve y más sistemático de enseñar la Sagrada Teología. Por eso dice, a fin de que nuestro intento quede comprendido bajo determinados límites, es necesario, en primer lugar, investigar acerca de la Sagrada Doctrina, cuál sea y a cuáles cosas se extiende. La mente arquitectónica de Santo Tomás se muestra aquí en toda su capacidad ordenadora. Antes de levantar los muros del edificio, es necesario delimitar el terreno sobre el cual se va a construir el edificio. En realidad, esto no difiere demasiado de lo que puede leerse en el inicio, como dijimos antes, de la cuestión preliminar del comentario de la sentencia, solo que ahora aquí lo que hace es trazar los límites de su propio edificio. Cuando comenta la sentencia de Pedro Lombardo, Santo Tomás lo que hace es tratar de poner cierto orden o cierto cauce al libro de Lombardo. Pero acá es distinto, porque acá lo que él está trazando es el terreno y poniendo los cimientos de un edificio propio. Es decir, ya aquí no habla Tomás como un comentador, sino habla en nombre propio. Bien. Vamos a ver entonces brevemente qué elementos encontramos en esta célebre cuestión primera. El primer aspecto que nos introduce Tomás de Aquino es acerca de la necesidad de la Sagrada Doctrina. Un planteo que hoy en términos actuales diríamos epistemológico. Antes de saber qué es una ciencia, tenemos que establecer si es necesaria. Y a eso va a dedicar el artículo primero de la cuestión primera. Si la ciencia sagrada es necesaria, dice Santo Tomás. Y la respuesta es contundente. Dice, la Sagrada Doctrina es necesaria para la salvación del hombre. Primera afirmación que signa de raíz todo el espíritu de la teología de Santo Tomás. La Sagrada Teología es necesaria para la salvación. ¿La salvación en qué consiste? En alcanzar a Dios como nuestro último fin. Pero para alcanzar ese fin y orientar las acciones hacia Dios, es necesario que los hombres posean ya en esta vida
algún conocimiento previo. Es decir, si uno se dirige hacia un fin, antes de alcanzar el fin, necesita un cierto conocimiento, aunque sea todavía oscuro, aunque sea todavía, digamos, primario, de ese fin hacia el cual se dirige. Santo Tomás lo que quiere decir con esto es que si queremos salvarnos, es decir, alcanzar la visión beatífica, que en eso consiste la salvación, es necesario que ya de alguna manera en esta vida nos preparemos respecto de ese fin. Pero para conocer ese fin, que es Dios, dice, tenemos las ciencias filosóficas. Pero las ciencias filosóficas, dicen, no alcanzan. Por más que ellas nos provean de muchos e importantes conocimientos, sin embargo, las ciencias filosóficas no son suficientes para este conocimiento previo, para esta preparación, digamos, esta preparación para alcanzar nuestro último fin. ¿Por qué dicen no? Porque en realidad la filosofía nos permite conocer a Dios solamente a partir de las criaturas. Y eso nos da un conocimiento valioso pero imperfecto. Hace falta otra ciencia que perfeccione aún más este conocimiento previo, este conocimiento preparatorio para alcanzar el último fin. Y ese preconocimiento previo que se suma, no que anula, sino que se suma al conocimiento filosófico, es justamente una doctrina, una ciencia que se funde no ya en los postulados solamente de la razón natural, sino en aquello que Dios nos ha revelado, en la revelación. Por eso es necesario que el hombre reciba por revelación cosas que, o bien por su sola razón natural no podría nunca alcanzar, o bien, aunque las alcanzare, sin embargo, ellas llegarían siempre de manera deficiente. ¿Por qué? Porque las grandes verdades filosóficas solo son accesibles a pocos hombres, los eruditos, los maestros, y además siempre expuestas al error. Pero nosotros necesitamos que el conocimiento de Dios llegue a todos los hombres, sean o no eruditos, y que lleguen sin mezcla de error. Por eso que las mismas verdades que pueden ser conocidas por la razón natural también han sido reveladas por Dios. El depósito de la revelación contiene tanto aquellas verdades que por sí, que la razón nunca podría alcanzar, pero también contiene una serie de verdades que la razón sí puede alcanzar, pero de manera dificultosa, solamente ceñida a un pocos hombres y siempre con el riesgo de cometer algún error, de que el error se mezcle con la verdad. Por lo tanto, dice San Tomás, para poder alcanzar la salvación necesitamos de otra doctrina. Además de las ciencias naturales, además, praeter, dice, ¿no? No es que excluya las ciencias filosóficas. Además de la ciencia filosófica, necesitamos otra ciencia que complemente, digamos así, este conocimiento previo que necesitamos ya en esta vida para poder orientarnos adecuadamente a la vida eterna y a nuestro último fin, que repito, consiste en la visión beatífica de Dios. Por lo tanto, primer punto, hace falta la sagrada doctrina. Las otras ciencias filosóficas, por valiosas que sean, nadie como Santo Tomás las respetó y las alabó, pero ellas solas por sí mismas no son suficientes. Hace falta entonces esta nueva o esta otra ciencia, llamamos sacra doctrina.
Ahora bien, ¿en qué consiste esta Sacra Doctrina? Es una ciencia. Es una ciencia. Pero, ¿qué tipo de ciencia es? De hecho, otros autores también se habían planteado el carácter científico de la Sagrada Doctrina. Por ejemplo, San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás, en su Suma de Teología, en las primeras cuestiones, también se plantea el carácter de ciencia de la Sagrada Teología. Pero la verdad que Santo Tomás deja las cosas en un estado bastante precario de elaboración, porque él dice que sí se trata de una ciencia, de una sabiduría, pero más bien en un sentido análogo, remoto. ¿eh? No dice específicamente qué tipo de ciencia es, cosa que sí va a ser Santo Tomás. ¿eh? Santo Tomás va a decir qué tipo de ciencia es. Se va a plantear este tema. Y para eso va a acudir a Aristóteles. Aquí ingresa Aristóteles. Aristóteles, en los segundos analíticos, tiene una teoría de la ciencia muy interesante que dice que hay dos tipos de ciencia. Hay ciencias que tienen en sí mismas los principios propios a partir de los cuales sacan sus conclusiones. Estas se llaman ciencias arquitectónicas, también llamadas ciencias subalternantes. Pero debajo, digamos así, de este tipo de ciencias que tienen en sí mismas los principios propios a partir de los cuales sacan sus conclusiones, existen otras ciencias que deben pedir sus principios a una ciencia superior. Santo Tomás hace hincapié en esta distinción aristotélica, repito, de los segundos analíticos, y lo va a ejemplificar con cuestiones simples, sencillas. ¿eh? Por eso va a decir que la Sagrada Doctrina es ciencia, pero dice, hay dos géneros de ciencia. Hay algunas que proceden de principios evidentes a la luz natural del intelecto, por ejemplo, la aritmética, la geometría y otras de esta suerte. En cambio, dice Santo Tomás, hay otras ciencias que proceden a partir de principios evidentes a la luz de una ciencia superior. Como por ejemplo, la perspectiva procede de los principios conocidos por la geometría. La ciencia de la perspectiva, ¿en qué se basa? Se basa en los principios de una ciencia superior, la geometría. O como la música, que se basa en los principios que le provee una ciencia superior, que es la aritmética. Pues bien, dice, de igual modo, la Sagrada Doctrina es una ciencia, porque ella procede de los principios conocidos a la luz de una ciencia superior, a saber, la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Por tanto, así como la música cree los principios que le da el matemático o el aritmético, así la Sagrada Doctrina cree los principios que le son revelados por Dios. Detengámonos a examinar un poco este texto. Santo Tomás establece acá claramente el carácter científico de la Sagrada Teología, de la Sagrada Doctrina, apelando para él a una categoría aristotélica de ciencia, la ciencia subalternada. No es una ciencia que proceda por principios propios, tomados de la luz de la razón natural. Es una ciencia que procede de principios que ella pide a una ciencia superior. Y así como en el orden de las ciencias naturales,
el músico necesita del aritmético o la perspectiva necesita de la geometría, así también el teólogo necesita apelar a principios que no son propios, sino que ¿de dónde provienen? Provienen de los datos de la fe, de la revelación. Y esto es un primer paso importante, porque aquí Santo Tomás lo que está haciendo es darle a la Sagrada Teología un rango científico concreto. En definitiva, el trabajo del teólogo es un trabajo humano, el trabajo de un científico, que por medio de la razón natural extrae conclusiones a partir de unos principios, pero principios que le vienen dados no por la luz de la razón natural, como hace el metafísico, por ejemplo, o el matemático, sino que le viene dado por la luz de un hábito natural, de un hábito sobrenatural, que es la fe. Por otra parte, por lo mismo que es ciencia, la sacra doctrina es una perfección del intelecto. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Y no es solamente un saber orientado a la piedad. Santo Tomás, por supuesto, como veremos, no excluye la piedad, ni menos excluye que la consumación del saber teológico se realiza en el amor. Pero al hacer de su teología una ciencia en sentido propio y estricto, ha hecho posible la realización plena de esa fórmula que ya había propuesto en el siglo XII San Anselmo, intellectus quaerens fidem, es decir, la inteligencia busca la fe. Entonces la Sagrada Teología, en tanto ciencia, en el sentido que hemos dicho, hace posible justamente esta búsqueda del intelecto de la fe. O también aquello que decía San Agustín, creo para entender, credo ut intelligam. Pues precisamente para consumar estas dos grandes tesis, San Anselmo, intellectus quaerens fidem, San Agustín, credo ut intelligam, la Sagrada Doctrina, en tanto ciencia, que perfecciona a nuestro intelecto, hace posible, abre el camino a la consumación de estos dos grandes ideales que ya hemos mencionado. Bien. Se trata entonces de una inteligencia humana que busca la fe, o mejor dicho, que busca hacer inteligibles los datos de la fe, partiendo de la premisa de que la razón humana es capaz, bajo el influjo de la fe, de ir ahondando sus contenidos en procura de hacer crecer y desarrollar el saber teológico. Ahora, surge una objeción. Bueno, está bien. De acuerdo con lo que acaba de decir Santo Tomás, la Sagrada Teología es una ciencia. Sin embargo, si la consideramos en su naturaleza de ciencia, es una ciencia más bien modesta, porque forma parte del conjunto de ciencias ordinadas o subalternadas. Si la comparamos con la metafísica, que es la parte de sus propios principios, o de la matemática, o de cualquier otra ciencia humana, eso nos aparece más bien como una ciencia modesta. Y de hecho lo es. Sin embargo, ¿podemos decir que la Sagrada Teología es la más grande y más eminente de todas las ciencias? Sí, pero no en razón de su constitución epistémica, no en razón de su naturaleza de ciencia menor, digamos así, ciencia subalternada, sino en razón de aquello de lo cual ella trata, porque ella trata de las cosas más altas y elevadas que puede tratar la inteligencia humana, que es nada menos que las cosas que tienen que ver con Dios. Un poco hasta aquello que dice San Pablo en los Corintios, llevamos oro en vasija de barro. Bien. Establecido entonces
la necesidad de la Sagrada Teología, su carácter científico en el sentido que acabamos de exponer, nos queda ahora otro punto por dilucidar. Estamos siguiendo casi literalmente la secuencia de la cuestión primera, de la Suma Teología. Si la Sagrada Doctrina es una sola ciencia, o son varias. La pregunta por la unidad de la Sagrada Doctrina plantea al menos dos dificultades. En primer lugar, resulta evidente que en la teología sagrada se trata acerca de cosas diversas, pues ella se ocupa tanto de Dios como de las criaturas. Por otra parte, segunda dificultad, la Sagrada Doctrina no solo trata de cosas diversas, sino también de muchas cosas que jamás se tratan en otras ciencias, por ejemplo, la filosofía. Bueno, acá hace falta aplicar un principio epistemológico fundamental. ¿Qué es lo que da unidad a una ciencia? El objeto formal, es decir, aquella perspectiva desde la cual el objeto material es considerado, porque varias ciencias pueden tener un mismo objeto material, pero visto desde distintas perspectivas, lo que llama el objeto formal cubo, y lo que especifica y da unidad a una ciencia es justamente la perspectiva formal desde la cual ella analiza o estudia o trata acerca de determinadas cuestiones. Es cierto que cuando uno analiza lo que podríamos llamar el objeto material de la Sacra Doctrina, se encuentra con una multitud de elementos. Se trata acerca de las criaturas corpóreas, de los ángeles, del hombre, de la moral, de la política, multitud de cosas. Sin embargo, ¿cuál es la unidad? ¿En qué reside la unidad? Y aquí Santo Tomás va a establecer también una respuesta original, que se va a distinguir de la que da San Alberto Magno. Dice, la unidad de la ciencia teológica consiste en que todo lo que ella considera, lo considera bajo el aspecto formal de ser revelado. ¿Sí? ¿Qué es lo que otorga unidad a la ciencia teológica? Que todo lo que ella considera, lo considera en tanto ha sido revelado por Dios. Entonces acá el carácter de revelable y de revelado, revelabile et revelatum, constituye el principio formal unitario por el cual la ciencia teológica resulta ser una sola ciencia, una única ciencia. Así que a la dispersión de su objeto material sucede una unidad formal que viene dado justamente por el carácter de revelación que tienen todas las cosas que se tratan en las sagradas doctrinas. Unidad, entonces. Ahora, vayamos a otro punto, el último punto de este breve análisis que estamos haciendo de la cuestión primera. Que es un punto importante. San Tomás es consciente de que en la labor teológica, en la elaboración de esta sacra doctrina, la filosofía ha sido incorporada. Hay una masa enorme de conocimientos filosóficos que ha sido incorporada a la sagrada doctrina. Entonces, se establece aquí una relación entre la sagrada doctrina y la filosofía. Desde algunos sectores, incluso sectores del pensamiento cristiano, se ha planteado si al incorporar la filosofía a la sagrada doctrina no se ha producido algún hecho allí de carácter, digamos, conflictivo. Por ejemplo,
si la filosofía, al ser incorporada a la Sagrada Doctrina, no se ha corrompido como filosofía. Por el contrario, si la teología no se ha quedado reducida a un mero saber filosófico. El punto es difícil y no todos están de acuerdo, no todos los autores cristianos están de acuerdo en esto. Pero Santo Tomás le ha dado a esto una solución sencilla y a la vez, a mi juicio, genial, que voy a tratar de exponer ahora de la manera más clara posible. Cuando Santo Tomás trata este tema, es decir, qué relaciones existen entre la filosofía y la teología, cómo quedan ambas después que la teología ha sido que la filosofía ha sido incorporada a la Sagrada Doctrina, él apela a un ejemplo sacado de la ciencia del alma. Y dice lo siguiente: una facultad del alma puede tener el mismo objeto que otra facultad. Una facultad inferior del alma puede tener el mismo objeto que la facultad superior. Sin embargo, esto, dice Santo Tomás, no introduce ninguna contradicción. Y pone un ejemplo: el sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es un sentido interno. Es una potencia de nuestra alma que tiene por objeto lo siguiente. El sentido común recoge y sintetiza y organiza las sensaciones aisladas de los sentidos externos. Hay una relación entre el sentido externo, los sentidos externos y el sentido común. ¿En qué sentido? En que los sentidos externos solo recogen sensaciones aisladas. La vista recoge el color, el oído recoge el sonido, etc. Pero es evidente que si bien estas sensaciones aisladas son el paso primero de nuestro conocimiento es un proceso mucho mayor, mucho más complejo, porque a partir de las sensaciones aisladas necesitamos que esas sensaciones aisladas se unifiquen en un primer complejo que ya llamamos complejo perceptivo. La diferencia entre la sensación y la percepción es que la sensación es aislada, mientras que la percepción es un primer conjunto unificado y configurado. Entonces, la vista capta un sonido, un color. El oído capta un sonido. Pero el sentido común es el que nos permite no solamente captar el mismo objeto sensible propio de cada sentido externo, sino que a su vez los unifica en un primer complejo senso perceptivo, por lo cual yo no solamente siento que siento, el sentido común es una conciencia sensitiva, a medida que veo, siento que veo, a medida que oigo, siento que oigo, sino que además que ese sonido que percibe mi oído, ese color verde que percibe mi vista, son parte de un complejo estructurado. Cuando yo veo el verde de un prado, oigo el ruido del agua de un arroyo o el piar de los pájaros, todas esas sensaciones aisladas se unifican en mí y yo tengo la conciencia de que todo eso pertenece a un hermoso y bucólico paisaje de primavera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cómo el sentido común, que es una potencia superior respecto de los sentidos externos,
captan las mismas cosas. Que mientras la vista, el oído o lo que fuere, captan las cosas bajo una perspectiva puramente particular, el sonido como sonido, la vista, el color como color, el sentido común lo capta de una manera más universal. Lo capta en tanto sensible y en tanto integrante de un complejo mayor, un complejo senso perceptivo. Entonces es muy interesante el texto que aparece acá en el artículo 4 de la cuestión primera, con la lectura remito. Santo Tomás hace esta comparación. Dice, la ciencia filosófica viene a ser como nuestros sentidos exteriores. Ellas nos dan una serie de elementos, de conocimientos, etc. Y la ciencia teológica, la sacra doctrina, viene a cumplir en esta comparación que realmente muy lograda, viene a cumplir el papel del sentido común. Ella es la que integra los conocimientos filosóficos en una síntesis superior, por lo cual todos estos conocimientos que me proveen las ciencias filosóficas quedan integrados y asumidos en una visión superior, donde paradójicamente la razón, al mismo tiempo que ella ha sido superada, ha sido también elevada, ha sido colocada no en su cima, sino diríamos hasta por encima de su cima. Esto es muy importante porque muchas veces se dice, bueno, en Santo Tomás la filosofía es servidora de la teología. Sí, es cierto. Santo Tomás dice, filosofía tranquila teología. Y esto es mal interpretado, porque en el espíritu de Santo Tomás no se trata de que al ser convocada a la labor teológica, la filosofía pierde su dignidad. Al contrario. Así como el sentido común no anula la vista ni el oído, tampoco la Sagrada Doctrina anula el valor intrínseco de los conocimientos filosóficos, sino que los integra en una síntesis superior, en una visión superior. Y esa es la economía, esa es la relación que se da entre la filosofía y la teología. En Santo Tomás, la teología y la filosofía se dieron de manera unida. Santo Tomás no las confunde, pero tampoco las separa. Ahora, nosotros podemos, mediante una labor crítica exterior al pensamiento tomista, separar lo que hay en él de filosofía y de teología. Sí, podemos hacerlo. Es lícito hacerlo, por supuesto. Pero tengamos en cuenta que ambas cosas en Santo Tomás se dieron en una unidad viviente, una unidad viva. Así como en la actividad sensitiva perceptiva del alma, en un mismo y único acto simultáneo se da la aprehensión de las sensaciones particulares y la integración sintética del sentido común, así en la mente del Aquinate, la filosofía y la teología se dieron unidas. No se confunden, pero tampoco se separan. Por eso la Sagrada Doctrina es como ese sentido interior que mediante la luz de la fe nos otorga la conciencia de que lo que conocemos es en definitiva un complejo unificado y significado de verdades conocidas y de verdades ignoradas, y que unas y otras por motivos diversos nos han sido reveladas para nuestra salvación. Bien, hasta aquí brevemente, muy brevemente considerada esta primera cuestión preliminar de la Suma de Teología, que nos permite entonces establecer cuáles son las características que Santo Tomás otorga a la Sagrada Doctrina. Después sigue diciendo,
si ella es especulativa o es práctica, y va a concluir que es ambas cosas, aunque es predominantemente especulativa. Entonces, ¿de qué se trata la Sagrada Doctrina? De un saber de salvación, criterio soteriológico fundamental. Se trata de una ciencia, en el estricto sentido aristotélico de ciencia subalternada, que pese a la modestia de ser una ciencia subalternada, acaba por ser la más alta de las ciencias en razón de su contenido. Es una, porque todo es visto en la perspectiva formal de la revelación. Y en ella se da una admirable relación entre filosofía y teología. Por lo cual, ni la teología se hace filosofía, ni la filosofía se hace teología. La filosofía no se corrompe, al contrario, históricamente hay un hecho que hay que señalar. Cuando la filosofía es convocada a la tarea teológica, ella, como tal, como filosofía, ha avanzado de una manera extraordinaria. Un solo ejemplo. El tema del ser en Santo Tomás, el ese, alcanzó en el Aquinate una elaboración que no está en ninguno de los filósofos anteriores, ni tampoco en los posteriores. Ahora, ¿por qué Santo Tomás nos ha dejado una metafísica del ser tan profunda, tan original, tan radical? Porque precisamente él puso la filosofía al servicio de la teología. Y es en esa admirable relación entre filosofía y teología en que la filosofía, y en este caso concreto la metafísica, adquiere un progreso y un grado de elaboración único, inédito, en toda la historia del pensamiento filosófico. Bien, ¿cuál es el valor y el significado de la teología tomista? La labor teológica emprendida por Tomás representa un esfuerzo formidable de síntesis y de orden. Tomás ha levantado en realidad, como sabio arquitecto, una catedral y se ha valido para su propósito de un conjunto de materiales que en su mayor parte ya estaban disponibles en la época en que inicia su carrera de doctor cristiano. Sin embargo, nadie puede negarle el justo título de haber llevado adelante una empresa tal de renovación y de originalidad como pocas ha habido en la historia del pensamiento. Nos hemos detenido, de modo particular, a examinar la célebre cuestión primera, que puso como una suerte de atrio de su suma teológica. No obstante, esta admirable cuestión no es solamente el pórtico de esta obra, aunque no puede suponerse un lugar más adecuado para ella, en realidad es el pórtico de toda la obra de la Aquinata. Esta cuestión primera no es solamente el pórtico de la suma teología, ella representa en general el pórtico de todo el sistema tomista. Y constituye un paso obligado para aproximarse al pensamiento, pues en esta sagrada doctrina se encuentran reunidos todos los elementos fundamentales del sistema de Santo Tomás. Tomás valoró la razón humana en sus justos límites y la empleó sin titubeos. Además de cuantos filósofos y doctores supo valerse, le otorgó una indiscutible preeminencia a Aristóteles, aunque no desechó a ninguno otro autor que a su juicio pudiera aportar alguna cuota de verdad y de bien. Pero este apelar a la razón humana, no hizo de Tomás un racionalista, al estilo, por ejemplo, de Abelardo, un autor del siglo XII, el famoso amante de Eloísa. Es cierto que Santo Tomás en algunas cuestiones se aparta de San Agustín,
pero estuvo en las antípodas de ser un revolucionario o un contestatario. Renovó los estudios teológicos, pero no fue de esos innovadores que queman incienso en el altar de cualquier novedad. Por todo esto, la teología de Santo Tomás no cayó ni en el abismo del inmanentismo mundano, ni en la frívola precariedad de los reformadores. Y si esto fue posible, fue porque Tomás no perdió jamás de vista dos cosas: que la Sagrada Doctrina no tiene otra razón de ser que conducir al hombre a la salvación, y que para alcanzar esa salvación es necesaria la naturaleza humana, pero que la naturaleza humana por sí sola no puede alcanzar la salvación sin el auxilio de la gracia. Y estas son las claves fundamentales de la teología del Aquinante. Como toda obra humana, podemos distinguir en Santo Tomás una letra y un espíritu. Pues es importante tener la letra, pero también es importante tener en cuenta este espíritu que hemos tratado de sintetizar en estos puntos que acabamos de analizar. Y esto lo digo de manera un poco intencional, porque a menudo a lo largo de la historia ha ocurrido que en Santo Tomás quedó reducido a la letra, pero quedó eclipsado su espíritu. Y así se quedó una especie de tomismo fosilizado que contribuyó a su, digamos, desprestigio, que algunos supusieron que el tomismo estaba superado. ¿Por qué? Porque se tenía la letra, pero no tenían en cuenta el espíritu. Y también hoy asistimos a algunos intentos que son opuestos. En nombre de un supuesto espíritu tomista, se quiere hoy traer a la vista una serie de santos tomases que poco y nada tienen que ver con el Santo Tomás original. Hay algunos autores que reivindican un Santo Tomás que no tiene nada que ver con el Santo Tomás original, invocando una serie, un presunto espíritu tomista que además malinterpreta. Entonces hay que tener en cuenta estas dos cosas en Santo Tomás. Todo lo que él escribió, por supuesto, la letra, también este espíritu, que es como este neuma que insufló toda su obra. Tengamos en cuenta finalmente que Tomás no solo fue una poderosa inteligencia, se acompañó además con el ardor de una gran caridad. El padre Martin Grandmann, un gran tomista alemán, autor de un excelente trabajo que se llama La vida espiritual de Tomás de Aquino, ha señalado 3 rasgos característicos del espíritu teológico de Santo Tomás, que él resume en 3 palabras: sabiduría, caridad y paz. Sapiencia, caritas, pax. Y dice el ilustre dominico: ante todo hay 3 rasgos fundamentales que claramente se nos ofrecen en estos testimonios. Tomás es celebrado como contemplativo, como pensador, que enteramente vive en el mundo de lo suprasensible, sobrenatural y divino. Además se pone de relieve su ardiente amor a Dios, que se expresa principalmente en su vida de oración y en la consagración de todo su ser a Dios, en la dedicación al Señor en su actividad exterior e interior. Finalmente, es celebrado su carácter armónico, igual, no turbado o desviado por pasión alguna. Quisiera, dice Grandmann, expresar estos 3 rasgos fundamentales con las palabras sapiencia, caritas, pax. Y estos rasgos también traducen de manera inequívoca el espíritu de la teología tomista. En ella esplende efectivamente el sello de esa sabiduría suprema y soberana que es la sabiduría eterna de Dios.
Por eso es principalmente especulativa, porque su fin es llevar al hombre a la contemplación de esa sabiduría, ya no en esta vida, sino en la vida eterna. Pero Tomás nos ha enseñado que la bienaventuranza es una operación de nuestra inteligencia, pero también ha dicho que esa operación de la inteligencia en la bienaventuranza se acompaña de una delectación de la voluntad, ya que la bienaventuranza es el gozo por la verdad. Y el gozo mismo es la consumación de la bienaventuranza. Tal gozo no es sino una efusión de la caridad. El gozo es un efecto de la caridad, que es la única de las tres virtudes teologales que va a permanecer en la patria. La teología de Tomás, por lo tanto, es un rapto de la inteligencia, una teología mentis, pero es también una efusión del amor, una teología cordis, teología del corazón. Y de esta consumación unitiva del amor, Tomás habló con palabras que son altamente conmovedoras y que hoy causan asombro. Cuando Santo Tomás habla del amor, habla de una inacción, de una licuefacción, una transfusión, un éxtasis. Por eso escribió: el conocimiento se perfecciona porque lo conocido se une al conocente según su semejanza, pero el amor hace que sea la cosa misma amada la que de algún modo se une al amante. Por tanto, el amor es más unitivo que el conocimiento. Bien, para concluir, diremos que Santo Tomás fue un innovador, tal como lo dice Topo en la cita con la que iniciamos esta exposición, pero no fue un reformador al uso corriente. No fue un teólogo de avanzada, sino que su teología fue una verdadera avanzada de la fe. Y a ella tenemos que volver cada vez que la fe católica deba ser defendida y deba ser proclamada. Tomás, al final de su vida, cayó, como sabemos, en un extraño y misterioso silencio. Y como he dicho en alguna otra ocasión, tengo la impresión de que ese silencio fue la causa de que le fue dado contemplar de manera especial esa bienaventuranza eterna que solo contemplaremos en la patria. Y ese silencio deberíamos tenerlo presente hoy en día, ¿no?, como modelo, en medio del desierto teológico de nuestro tiempo y en medio del bullicio de tantos teólogos contestatarios y reformistas. Y quiero terminar con un hermoso texto de Santo Tomás que dijo antes de morir y que resume todo lo que debe ser un teólogo católico. Una vez que recibió la Sagrada Eucaristía, dijo Tomás: yo te recibo, precio de la redención de mi alma, viático de mi peregrinación. Por amor a ti estudié, velé y trabajé. Te prediqué, te enseñé y nunca dije nada contra ti, a no ser por ignorancia. Pero no me empeño en mi error, no me empeño en mi error. Si he enseñado mal acerca de este sacramento o de cualquier otra cosa, lo someto al juicio de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia salgo ahora de esta vida. Amén. Aquí tenemos entonces el verdadero carácter de un auténtico teólogo. Nada más.